Mito. ¿Existen consecuencias en la adopción homoparental? Desde el año 2002, tan solo 2 estudios se han realizado para comprobar las posibles consecuencias de la adopción en ambientes homosexuales. El primero, realizado por la American Academy of Pediatrics en el 2002, y el segundo, en el 2008 por la División 44 LGBT de la APA, titulado Gay and Lesbian Parenting. Ambos sugieren que no existen diferencias entre niños criados en familias homosexuales y familias heterosexuales, por lo que recomiendan la adopción entre padres del mismo sexo. Analicemos estos datos. El estudio de la APA, Gay and Lesbian Parenting, fue cuestionado por la comunidad científica internacional por los siguientes puntos. 1. La muestra constaba de apenas 44 niños. Si el estudio menciona que en Estados Unidos hay 6 millones de niños viviendo en un hogar homosexual, el número elegido es estadísticamente irrelevante. 2. El estudio fue conducido en mujeres homosexuales, donde la mayoría de los niños fueron engendrados biológicamente, es decir, no eran adoptados, por lo que no hay evidencia de la influencia con padres varones del mismo sexo. 3. Incluso Charlotte J. Patterson, autora del estudio, reconoció que los niños criados en ambiente homoparental tienen más índice de estrés que los niños criados con una mujer heterosexual. El estado de Florida cuestionó la validez del estudio y prohibió la adopción homoparental, reconociendo así el bien superior del niño. El derecho es para el niño de ser adoptado a recuperar lo que ha perdido, un padre y una madre, de manera que si el derecho fuera de los padres, estaríamos viendo al niño como un objeto y no como un ser humano. Por otro lado, el estudio de la American Academy of Pediatrics presenta 2 grandes deficiencias. 1. Comparó a niños criados en hogares homosexuales de una notoria clase alta contra niños criados por madres solteras. Esto manipula el estudio, ya que tuvieron que compararse con familias heterosexuales de la misma clase social. 2. El reporte intentó demostrar no había repercusiones en la orientación sexual del niño adoptado. El fallo radica en que los niños eran menores de 8 años, edad a la que no hay una clara orientación sexual. Esta, sin duda, es otra deficiencia del estudio. Como dato curioso, Susan Golombok y Fiona Tasker hicieron un seguimiento hasta la adultez de diferentes niños que participaron en el estudio. Encontraron que 56% de los niños criados en familias homosexuales, al ser adultos, creían que fuera posible tener una relación homosexual, contra 14% de niños criados por una madre soltera. 24% tuvieron incidencia en relaciones sexuales con personas del mismo sexo, en comparación del 0% de los niños criados con una madre heterosexual. Y por último, 36% presentó algún tipo de atracción sexual por el mismo sexo contra 22% de una madre heterosexual. Por lo tanto, concluir que la familia homosexual no tiene influencia en la orientación sexual del niño es un mito. Mito. La homosexualidad en el estudio genético molecular. En el año 2008, el investigador Alan Sanders buscaba encontrar las bases genéticas de la homosexualidad, recolectando muestras de ADN y datos sociológicos de 1000 parejas de hermanos homosexuales, 10 veces más que cualquier otro estudio parecido a los de 1990. Sanders buscaba comparar los genomas para detectar áreas que aparecieran en los dos con una frecuencia no explicable por el azar. Esto indicaría la existencia de genes que podrían estar vinculados con la orientación sexual. Al no encontrarlos, concluyó que la conducta humana no era producto de factores genéticos, sino de influencias sociales y ambientales. A su vez, el investigador Neil Whitman mencionaría: no existe un gen de la homosexualidad. Estimo que interactúan otros factores no genéticos como influencias sociales y ambientales. Por ejemplo, una persona puede venir predispuesta genéticamente para ser el mejor atleta del mundo. Sin embargo, si sus influencias ambientales lo llevan a elegir ser artista, no necesariamente por genética será un deportista. Incluso la División 44 LGBT del APA, que en 1998 afirmaba que la genética jugaba un papel fundamental en la orientación sexual de la persona, en el año 2008 rectificó: no ha habido evidencia científica que muestre que la orientación sexual sea de origen genético.
Todo parece indicar que existen otros factores como el ambiente. Con todo esto, podemos concluir que la genética no es responsable de la conducta humana y la conducta humana no puede justificarse por la genética. Mito. ¿Una persona nace homosexual? En 1991, Simone Levi sugirió que la homosexualidad venía de nacimiento, debido a que encontró diferencias en la estructura cerebral de personas homosexuales y heterosexuales. Se trataba de un grupo de neuronas en el hipotálamo que parecían ser de la mitad de tamaño en los hombres homosexuales, a diferencia de los heterosexuales. Desglosemos este estudio. Levi seleccionó 19 cerebros de personas en donde encontró las diferencias neuronales. Lo que no consideró fue que todo su grupo de estudio había muerto de SIDA. Si consideramos que esta enfermedad afecta al cerebro químicamente, en vez de haber encontrado la causa de la homosexualidad, podría haber estado observando algunos efectos del VIH. Por otro lado, el Dr. Charles Ocarides en Nueva York declaró: "El asunto de una diminuta sección del cerebro como elemento decisor de la homosexualidad simplemente no tiene sentido". Y por último, el mismo Levi declaró: "Es importante insistir en lo que no he encontrado. No he probado que la homosexualidad sea genética, ni demostré que los hombres gay nazcan así. Estudié cerebros adultos, por lo que ignoramos si las diferencias estaban desde el nacimiento o si aparecieron más tarde". Por lo tanto, concluir que la orientación sexual de algún modo está determinada desde el nacimiento es un mito. Mito. La homosexualidad en el estudio de gemelos. En 1991, John M. Bailey y Richard Pillard publicaron un estudio genético de la orientación sexual masculina, en donde aseguraban que si una persona era homosexual por genética, su hermano también podría serlo. Para ello, buscaron parejas de hermanos gemelos donde uno de los dos fuera homosexual, seleccionando así hermanos gemelos, mellizos, no gemelos y gemelos adoptados. Descubrieron que el 52% de los casos de gemelos, ambos eran homosexuales. El 22% de los mellizos también lo eran. El 11% de las parejas de hermanos adoptivos estaban formadas por dos homosexuales. Y que el 9% de los casos de hermanos no gemelos eran ambos homosexuales. Con esto, los autores concluyeron que había una causa genética para la homosexualidad. Desglosemos este estudio. El fallo de este estudio radica en la interpretación de los investigadores, ya que cerca del 50% de los gemelos idénticos no resultaron ser homosexuales. Podemos fácilmente concluir que la genética no juega un papel determinante en su orientación sexual. Si así fuera, entonces el 100% de los gemelos debieron ser homosexuales, puesto que tienen la misma estructura genética. Los investigadores omitieron la manera en que el ambiente social influye en la atracción hacia el mismo sexo. Por otra parte, el Registro Público de Australia replicó el mismo estudio y los resultados fueron muy diferentes. Esta vez, el 20% de los gemelos, ambos eran homosexuales, un número mucho más reducido. Por último, la bióloga Anne Fausto Sterling afirmó que, para que un estudio semejante tuviera algún valor, habría que haber estudiado a gemelos educados en distintos ambientes. Por lo tanto, el estudio representa un caso de genética mal interpretado. Mito. ¿Existe el gen gay? En 1993, el investigador Dean Hamer publicó un estudio sobre el cromosoma X y la orientación sexual masculina, donde se creía que el gen gay había sido descubierto. Para ello, estudiaron 40 parejas de hermanos homosexuales, afirmando que la causa podría estar vinculada con el cromosoma X heredado de la madre por el hijo homosexual. Encontraron que 33 hermanos compartían la misma variante en el brazo del cromosoma, por lo que Hamer estimó que la homosexualidad estaba ligada genéticamente. Desglosemos este estudio. Debido a que no se evaluaron hermanos heterosexuales, no pudo establecerse un grupo de control fiable, ya que estos pudieron presentar los mismos indicadores genéticos. Además, no existe prueba alguna que demuestre que la variante del cromosoma tenga un influjo directo en la orientación sexual. Un equipo investigador canadiense, dirigido por George Evers, en 1999, intentó realizar un proyecto semejante al de Hamer, pero fue incapaz de llegar a los resultados del estudio, por lo que cuestionó su teoría y resultados publicados. Finalmente,
El mismo Heimer aceptó. Sabíamos que los genes eran únicamente parte de la respuesta. El medio ambiente juega un papel muy importante en la orientación sexual. No creo que seamos capaces de predecir quién tendrá homosexualidad y quién no. Por lo tanto, asumir que la homosexualidad es establecida genéticamente es un mito.